Me gustaría orar antes. Y hoy quiero pedir especial atención por dos motivos. Creo que de todos los textos que he predicado, este es el que me ha tenido peor, por dificultad para mí. Es posiblemente el pasaje que más me ha costado. Incluso en cuanto a este pasaje tendré que ofrecer en un punto 3 posturas posibles, 2 de esas 3 posibles muy probables, y diré la que me decanto, pero sin descartar otra. Debido a su gran dificultad necesito mucha atención para no perderme, así que hoy especialmente voy a pedir que, tanto por mi bien, para que pueda exponer con claridad este asunto, como por el bien de la Iglesia, porque creo que es un tema que si no se explica bien puede generar todavía más inquietudes y dudas. Así que vamos a intentar hoy, más que nunca, dar atención a la clase. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de ir delante de tu palabra. Y hoy queremos ir delante de tu palabra pidiendo tu ayuda, especialmente por la dificultad de este pasaje. Señor, permítenos entender la importancia de este texto, no perdernos en las cosas secundarias y perder de vista lo importante. Que nuestro corazón se centre en lo que es el centro de este mensaje. Y ayúdanos, Señor, a poder transmitir tu palabra con claridad. Bendice este estudio y que pueda edificar nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. El título del estudio de hoy que le he querido poner es Maldad y gigantes en la tierra. Y es por la palabra gigantes que he dicho que el tema de hoy va a tener una complejidad grande. Pero me gustaría empezar con una frase de un autor llamado Millard Erickson que dice: el pecado no es simplemente actos y pensamientos incorrectos, sino también pecaminosidad. Una disposición interna inherente que nos inclina a actos y pensamientos incorrectos. No somos simplemente pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Hermanos, tener un concepto correcto del pecado es sumamente importante entre los creyentes. Cada día se levantan pensamientos humanistas y filosofías que consideran que el hombre por naturaleza es bueno. Es fácil encontrar personas que lleguen a decir que el hombre nace bueno, pero que el mundo lo vuelve malvado. Pero esa no es la realidad que la Biblia muestra del hombre. La Biblia muestra que el hombre es pecador por naturaleza. Tenemos a salmistas diciendo: en pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. Para mí hay una facilidad de entender esto abismal cuando veo a los niños pequeños. Quien tiene hijos de 2 años, 3 años ya lo va a notar, que no han tenido mucho contacto con la sociedad. Todavía ni siquiera algunos han ido a la escuela y ya puedes ver orgullo en ellos, puedes ver mal temperamento, puedes ver reacciones incluso agresivas cuando no les das lo que ellos te piden. Eso está en ellos. Eso nadie se lo ha enseñado. A los hijos nadie les enseña a mentir, les enseñan que tienen que decir la verdad. A los hijos nadie les enseña a ser egoístas, les enseñan que tienen que aprender a compartir. A los hijos nadie les enseña a respetar, a faltar al respeto a las personas. Les enseñamos que hay que respetar a los mayores, que hay que respetar a las autoridades. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo malo no hay que enseñárselo? Porque es que si no les animas a hacerlo. No. Es porque ya lo van a hacer. Es muy fácil encontrar un niño que de golpe está jugando con una pelota en un salón y jugando con la pelota tira el jarrón y llega la madre con una cara de nervios delante de él y lo primero que dice es: yo no he sido. Y es ilógico porque está solo.
Es capaz de inventar una historia, si tiene un hermano culparle, si tiene un amigo echarle la culpa, echar la culpa al viento, pero con tal de no recibir una reprimenda, un castigo, una reprensión, mienten. Está dentro para defenderse, para protegerse, para salirse con la suya. Y lo que vamos a ver en el relato de hoy es cómo la maldad iba en aumento en la tierra. Hemos dejado atrás Génesis 3, el pecado del hombre. Hombre y mujer, Adán y Eva, salen del huerto. Y ahí empiezan su vida junto a sus dos hijos, Abel y Caín. Y justo al salir del huerto, no era poco el hecho de que el Señor los hubiera expulsado del Edén. El hermano mayor, Caín, decide matar al hermano menor, Abel, porque había sentido envidia al ver cómo el Señor había mirado con favor una ofrenda que Abel había levantado. Y el Señor no se había agradado de la ofrenda que Caín había levantado. Entonces lo que sucede es que Caín se llena de envidia y en esa envidia le da lugar hasta el punto que mata a su hermano. De ahí en adelante dos linajes empiezan a separarse. El linaje de Caín por un lado y luego un nuevo hijo aparece en escena que es Set y su linaje por otro lado. En el linaje de Caín encontramos personas como Lamec, el primer polígamo que vemos en la Escritura, un hombre que alardeaba de haber matado a alguien que lo había lastimado o ofendido, un hombre soberbio y prepotente, un hombre autoritativo con sus esposas, y era todo lo que empezaba a brotar del linaje de Caín. Por otro lado, en el linaje de Set encontramos personas como Enoc, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Un linaje que decía que empezaban a invocar el nombre del Señor. Por un lado, un linaje impío. Por otro lado, un linaje de adoradores. Y ahora vamos a seguir porque la historia continúa y no debemos perder de vista el trasfondo. Hermanos, corremos el peligro a veces cuando leemos la Biblia de hacer de cada capítulo de la Biblia una historia separada. No, es todo una historia. Y si nosotros perdemos el hilo de la historia, no vamos a captar las ideas y entenderlas bien. Existen, por ejemplo, series de televisión que si tú ves un capítulo y te saltas 4 no pasa nada, porque, no sé, a lo mejor estás de investigación, de policías. Cada capítulo es un caso, un asesinato, una trama, y tú dices, bueno, puedo ver esto y haberme perdido 2. Pero existen otro tipo de series que cada historia va ligada con la anterior, que todo es una historia, y si te pierdes un capítulo, el siguiente no lo entiendes bien porque sabes que algo te has perdido. Yo no sé si han visto alguna serie de esas que dice, yo no puedo ver el 3 si no veo el 2 porque si no voy a notar que me falta información, porque estos ahora están casados, ¿de dónde sale este muchacho? Con la Biblia es así. Los creyentes a veces tienen la tendencia de coger la Biblia como si fuera una serie de capítulos independientes. Pero ahí cometemos un error, porque realmente la Biblia es una sola historia. No son muchos capítulos, sí, son muchos capítulos dentro de una historia. Y por eso, si no llevamos el hilo de la historia, podemos entender mal algunas cosas porque nos falta información. Ahora, llegamos a Génesis 6 y me voy a ir directamente al primer punto, que es el más controversial, es el que me ha traído de bólido y es el que posiblemente lleguemos a tener pensamientos diferentes en esto. Pero yo espero una cosa, que seamos maduros en el Señor. Hermanos, existen temas en la Biblia que son necesariamente, obligatoriamente debemos tener el mismo pensamiento. Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, no es negociable. Que la salvación es solamente por gracia, no es negociable. Que hay una gloria eterna y una condenación eterna, no es negociable. Cosas como esas, el Evangelio, que Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, no es negociable. Que Cristo era totalmente hombre y totalmente Dios, no es negociable. Por esos motivos nos separamos de otras religiones. Nos separamos de testigos de Jehová, nos separamos de adventistas, nos separamos de mormones, nos separamos de católicos romanos, porque son fundamentos. Pero hermano, debemos ser maduros para entender que hay temas no fundamentales porque no afectan a la salvación. Por otro lado, debemos ser humildes. Humildes para entender que si hay asuntos
que buenos teólogos no se han puesto de acuerdo a lo largo de la historia, reconozcamos algo, son difíciles. Porque hay motivos, hay temas en los que ves en un equipo a los buenos teólogos y en otro equipo a los falsos maestros. Y dices, ahí no hay discusión. Pero cuando llegas a un punto en el que ves a excelentes teólogos con una postura y a excelentes teólogos con otra, tienes que reconocer algo. Ese tema es difícil. Les digo un tema, por ejemplo, controversial. El matrimonio y las segundas nupcias. Hay excelentes teólogos, brillantes maestros de la palabra, que te dicen rotundamente, no hay nada que justifique segundas nupcias a no ser la muerte. Pero luego tienes excelentísimos teólogos, buenísimos maestros que te dirán, bueno, yo creo que hay un par de excepciones. Abandono del cónyuge y adulterio. Nada más. Otros sí están más disparatados y se vuelven más liberales. Pero ahí nos damos cuenta de algo. Si excelentes maestros tienen posturas diferentes en esto a lo largo de la historia, es un tema difícil. ¿Me afecta mi salvación? No, pues voy a tratarlo de esa manera. En lo esencial, unidad. En lo secundario, caridad. Vamos a tener que ser humildes en algunas cosas. Y este primer tema que quiero tratar con ustedes es uno. ¿Quiénes son los Nefilim? Es la palabra que aparece en hebreo. Los gigantes de Génesis 6. Porque vas a encontrar excelentes maestros como por ejemplo Miguel Núñez, John MacArthur y otros que te van a decir una postura. Pero luego vas a encontrar excelentes teólogos históricos. Lutero, Calvino. Brasil tiene, por ejemplo, para mí un erudito llamado Augustus Nicodemos, que tienen otra postura. Si dos grupos de excelentes maestros tienen una postura diferente en este tema, es que es un tema difícil de entender. Ahí aplico la segunda pregunta. ¿Es fundamental saber quiénes eran los gigantes para nuestra salvación? No. ¿Son fundamentales esos gigantes en el resto de la historia de la redención? Porque van a aparecer en Génesis 6 y los vamos a perder de vista en Génesis 6. Y no vamos a oír hablar mucho más de ellos. Pero cuando yo entré y de verdad me pasé horas, como hacía mucho que no me pasaba leyendo autores, leyendo libros, leyendo cosas, entendí la más importante. Y ahí de verdad fue una patada a mi corazón. Siempre he dicho que el trabajo principal de un predicador es predicar lo más importante del texto. Yo tengo que predicar el texto, pero yo tengo que enfatizar lo que el texto enfatiza. ¿Cuál es el fundamento de ese pasaje? Y no son los gigantes. Los gigantes no es lo importante del pasaje de hoy. Están ahí, pero no son lo fundamental. No es a donde deberíamos apuntar como decir, mira, lo que está el Señor queriendo destacar en este pasaje son los gigantes. No. Podríamos dar una clase solo sobre los gigantes. Y como al final he considerado que no es el tema principal, solamente voy a pasar por encima de ellos un poquito. Primero que yo quiero mencionar son las consecuencias del yugo desigual. Porque sea cual sea nuestra postura, aquí hay claro que hay dos grupos que se están uniendo que no deberían haberse unido. En Génesis 6, los versículos 1 y 2 dicen así. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Es interesante esto. Los hijos de Dios es el gran dilema en el que les he dicho que hay pastores y teólogos que no se ponen de acuerdo. En el capítulo 6 y el versículo 4 repite o dice lo siguiente. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Yo quiero mencionar varias cosas sobre este tema y presentarles las tres posturas principales que hay.
Obviamente y sin ningún tipo de miedo les diré en cuál me decanto yo, pero respeto, como he dicho, a muchos maestros que tienen otra postura. La postura más común en nuestros tiempos, principalmente porque es la postura que sostiene la línea pentecostal y por eso es la más escuchada, pero repito, es la que también sostienen excelentes maestros como he dicho Miguel Núñez, John MacArthur, es el hecho de que la expresión los hijos de Dios eran ángeles. Además de eso, ellos intuyen que son ángeles caídos, porque hicieron algo perverso. La pregunta es esa, ¿son los hijos de Dios ángeles? La primera forma en la que ellos justifican esto es que Job 1:6 dice así, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y esa expresión, los hijos de Dios, en Job 1:6 se refiere a seres angelicales. Y no es la única vez, sino que incluso en alguna otra ocasión en los Salmos encontramos hijos de Dios referidos a seres angelicales. Sí que es cierto que la Biblia llama hijos de Dios a más personas. Por ejemplo, en Mateo 5:9 nosotros leemos, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahí no se refiere a ángeles, ahí se refiere a los creyentes, al pueblo de Dios. Entiendo que muchas personas digan ya, pero en el Antiguo Testamento la expresión hijos de Dios era para los ángeles puramente cuando aparece. Pero si nos ponemos a leer con cuidado el Antiguo Testamento, Dios también llama hijo a su pueblo en alguna ocasión. Y Él se presenta como un padre para su pueblo. Pero, repito, entiendo que haya una postura que considere eso por la gramática. Porque la expresión los hijos de Dios también es una expresión utilizada para ángeles. No solamente por la expresión hijos de Dios. En una de las cartas del apóstol Pedro y en una carta de Judas, que está al final de sus Biblias, también hay una referencia a los ángeles en cuanto a los tiempos de Noé. Hay una referencia a ellos. Pero en los textos de Pedro y de Judas, aunque haya una referencia, no está hablando de lo que está hablando Génesis 6. Hay una referencia a ángeles, pero no está diciendo que lo que hicieron los ángeles es tener relaciones sexuales con mujeres de la tierra. Otro de los argumentos es que Judas, la carta de Judas, menciona a Enoc, como profetizó Enoc. De ahí toman que hay un libro apócrifo, y es verdad, está el libro apócrifo de Enoc, y que Enoc menciona a los ángeles ahí, y por lo tanto todo casa para pensar que los ángeles caídos en aquel tiempo descendieron y decidieron tener relaciones sexuales con humanas que dieron a luz a los nefilim, a los hombres gigantes. Esa es una postura. Y repito una cosa, la respeto. Yo me tendría que hacer varias preguntas. La primera, Hebreos 1:14 dice que los ángeles son seres espirituales. Y eso no lo podemos perder de vista. También los ángeles caídos, los demonios, son seres espirituales. Hebreos 1:14 dice, no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Son seres espirituales. No tienen cuerpo físico. No lo tienen. Es más, nosotros vemos que las relaciones íntimas se acabarán en la eternidad. Nosotros sabemos que las relaciones conyugales terminarán en la eternidad. Y una de esas cosas que sabemos eso es la comparación que hace con quién. Seréis como ángeles. En Mateo 22:30 Jesús dice, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios
en el cielo. Entonces hay una expresión utilizada por Jesús para referirse a los ángeles como seres que no tienen una vida sexual, íntima y conyugal. Obviamente no son seres físicos, no tienen una necesidad física, son seres espirituales. Cuando yo he hablado y he leído, porque como les dije, leí los que tienen las diferentes posturas, lo que yo leí en más de una ocasión es lo siguiente. En la Biblia, en alguna ocasión, los ángeles tomaron forma humana. Sí es cierto, en ocasiones esporádicas, pero casualmente ninguna fue un ángel caído. Fue un ángel del Señor y con un propósito que Dios tenía. No fue nunca un demonio. Por ejemplo, tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, donde aparecen unos seres angelicales con forma de hombre. Y sabemos que tienen forma humana porque los hombres de allí querían tener relaciones sexuales con esos dos hombres. Pero no eran demonios, eran ángeles que bajo el permiso y propósito de Dios tomaron una forma humana para un propósito divino. Vemos que también Jacob lucha con un ángel de manera que tiene forma humana. Pero eso siempre tiene que ver con seres alineados con Dios, nunca con demonios. Hay otra cosa que dijeron, hay otra opción, porque dentro de los que consideran que fueron ángeles caídos con mujeres, unos creen eso, que pudieron tomar forma humana, pero yo ahí estoy receloso por el hecho de que ningún demonio ha tomado forma humana en el relato bíblico. Incluso Satanás podía haber llegado con forma humana. ¿Por qué llega como forma de serpiente? Podía haber tomado una forma humana, quizá para tener un diálogo más natural con Eva, y no en forma de serpiente quizá andando, pero por otro lado, algunos dicen que los demonios lo que pudieron hacer es poseer a alguien hasta el punto que tomaran control de su vida y entonces bajo esa posesión tener relaciones con aquellas mujeres. El problema de eso es que las posesiones que vemos en la Escritura se pueden dar, pero vemos a personas que claramente están poseídas, que la gente lo discierne porque son agresivos, porque se lanzan al fuego, porque tienen actitudes destructivas, no que quieren tener familias y formar hogares con otras personas. Por otro lado, aunque un demonio poseyera a una persona, lo que va a pasar de nosotros hacia la mujer es algo nuestro y físico. El ADN que se va a transmitir en la intimidad del varón, en el esperma del varón, es algo físico del varón, no es algo espiritual. Nosotros tenemos hijos de manera física, no tenemos hijos de manera espiritual. Así que por ese lado, el tema de que fueran posesiones tampoco me casan mucho. Hay otra cosa interesante. Si fueron también ángeles que hicieron eso, ¿por qué no lo han seguido haciendo a día de hoy? Porque los demonios, los ángeles caídos, siguen obrando en medio de nosotros. ¿Por qué no siguen teniendo relaciones con mujeres a día de hoy? Hay algunos dicen que Dios se lo permitió temporalmente. Está lleno de suposiciones, pero repito, es una postura lícita que excelentes maestros tienen y posiblemente la que más se escucha en nuestro tiempo. Pero no es la única postura. Además, me gustaría ir al texto para hacer algunas preguntas al texto que siempre ayuda. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Es interesante porque los hijos de Dios, si son ángeles caídos, parece que tienen un gusto por la apariencia física. Eso es muy humano. Eso no es muy espiritual. Es como que vienen los demonios y dicen, pero yo quiero a la guapa. Digo, a ver, ¿qué demonios con gusto? Es extraño porque los seres espirituales nunca han sido relacionados con gusto por la belleza, por lo hermoso, por lo feo. Han tenido otra línea de función y de trabajo en la historia bíblica. Y aquí dice que esos hijos de Dios vieron que eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas
las que le gustaban. Es decir, esos demonios tomaron forma humana y además gustos humanos. Ahí todo empieza a rizarse un poco. Demonios con gustos humanos para elegir mujeres que les gusten. Oye, si yo quiero fabricar gigantes, si yo quiero crear seres híbridos de alguna manera, yo tomo a cualquiera. Soy un demonio, yo no vengo a casarme con ella, a formar una familia y que quedemos guapos de pareja. Tomo a cualquiera porque yo quiero crear esas cosas. Pero aquí hay un gusto que a mí me hace pensar. Luego en el versículo 4 dice también, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y dieron a luz hijos. Pero dice, y había gigantes en la tierra, ¿cuándo? En aquellos días. Y después que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas de los hombres también. Es decir, hay unos gigantes que están antes, por el texto y la gramática, de esas relaciones. Hay unos gigantes que parece que no han aparecido a través de esas relaciones. Dice que había gigantes en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos. Además, nosotros damos por hecho, lee bien el texto, dice que los hijos eran gigantes. Porque si lees bien el texto, dice, había gigantes antes y después, cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntaron y éstas dieron a luz hijos. Pero no dice, damos por hecho que los hijos fueron los gigantes. Pero literalmente te pregunto, vamos a ser honestos, ¿literalmente dice que los hijos eran gigantes o que los gigantes estaban? Pero damos por hecho que fue el resultado. Ahora, ¿en qué idioma se escribió ese texto? Ok. La palabra más utilizada, gigantes aquí, no es la traducción de la palabra hebrea nefilim. La palabra hebrea nefilim deriva de una palabra que tiene varios significados, entre ellos tirano, caído, malvado y poderoso. Por eso hay un pensamiento que también dice que esos hombres de renombre, esos hijos de Dios, eran hombres tiranos y poderosos de aquella época, que tuvieron relaciones con las mujeres. Y eso también puede ser porque en la cultura hebrea de aquel momento, a los gobernantes se les llamaba y se les trataba como si fueran deidades. Gobernantes eran considerados y llamados como hijos de Dios también. Y casualmente la palabra nefilim se refiere a alguien poderoso, tirano, caído, malvado. Y podría ser esa postura, que tampoco es la que yo sostengo. Pero es una opción, porque la palabra nefilim, cuando tú hablas hebreo y entiendes el hebreo, no es la utilizada usualmente para hablar de algo grande o gigante. Porque en el Antiguo Testamento hay expresiones para referirse a monstruos grandes, animales grandes, expresiones, y usan otros términos, nunca nefilim. Nefilim tiene otros significados y eso hay que considerarlo. Ahora, hay una cosa que yo siempre he pensado. El capítulo anterior, ¿de qué nos hablaba? La descendencia de Adán a través de Set. El capítulo anterior, ¿de quién nos hablaba? La descendencia de Caín. En el Nuevo Testamento, a los hijos de Dios se les llama hijos de Dios, a los creyentes. Hay una cosa que no podemos descartar y es una postura que tuvieron también grandes teólogos y tuvieron en cuenta el contexto. El contexto de Génesis en estos capítulos es dejar claro dos líneas, dos linajes y los peligros de juntarlos. Y lo que puede referirse aquí también es que los hijos de Dios, linaje de Set,
y las hijas de los hombres, linaje de Caín, decidieron empezar a tener hijos. De las tres posturas, por el contexto y lo que les he expresado, esa es la que yo sostengo. Me cuesta creer que por las relaciones de demonios más mujeres salieran gigantes. Es más, cuando yo veo el relato bíblico, porque parece que el Señor eso no le agrada nada, decide acabar con la tierra porque la maldad ha crecido, pero si lees, aparecen unos hijos, si no recuerdo mal, los hijos de Anac, que también son de gran tamaño y envergadura. Y David, concretamente, tuvo un combate aférrimo contra una persona que amenazaba al pueblo de Dios y casualmente también era de gran envergadura. Pero no tenemos registros de que los demonios hubieran seguido teniendo relaciones sexuales con mujeres y de ahí salen los hijos de Anac o sale Goliat u otras personas. Es como que si eso hubiera pasado y esas grandes envergaduras es fruto de eso, hay como una simiente demoníaca andando por la humanidad. A mí me cuesta pensar en ello, me cuesta aceptarlo, pero reconozco grandes teólogos, como he mencionado, Núñez, MacArthur, creo que quien también promovió mucho eso, Alducin, Armando Alducin también. Hay muchos que han tenido ese pensamiento, repito, por las expresiones hijos de Dios, que aparecen en Job, en Salmos, por lo que dice también Pedro y Judas, pero a mí no me casa esa idea. Respeto y reconozco que es un tema secundario. Las tres posturas principales son las siguientes. Hijos de Dios e hijas de los hombres, una postura dice que son poderosos reyes o gobernantes más mujeres de otro linaje. 2, ángeles caídos. Algunos consideran que tomaron forma humana o que poseyeron a hombres más mujeres humanas. O 3, que es la que sostengo, el linaje de Set más el linaje de Caín. Una cosa está clara, ya sea una u otra, lo que la Biblia resalta es que el yugo desigual solo tiene malas consecuencias. Ya sea esos seres espirituales con mujeres, ya sea el linaje de Set con el linaje de Caín, ya sean esos poderosos con otras mujeres que eran de otro linaje, el juntar dos linajes que no caminan de la mano tiene terribles consecuencias. Yo creo que no debemos perder de vista lo más fundamental. Deuteronomio 7, versículos 3 y 4 dice: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Qué pasó aquí? Dice que no des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijos para tus hijas. Tú eres mi pueblo y eso es un pueblo pagano. Si haces eso, ellos van a desviar el corazón. Qué interesante que hoy muchas mujeres tienen como un espíritu misionero. Hay mujeres, hombres solteros en la iglesia que tienen un espíritu misionero. Me voy a ir a buscar un mundano. Cuando el Señor dice que no lo hagas. Que además lo más seguro que pase es que Él desvíe tu corazón hacia el mundo. Que Él aleje tu corazón de Dios. Que ya no vivas una fe como la que debes vivir. Así que Dios prohíbe el yugo desigual. Pero hay una cosa muy interesante aquí sobre el yugo desigual, que termina diciendo: entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. No es un disparate pensar que el linaje de Set, un grupo de adoradores, empieza a juntarse con el linaje de Caín, un grupo de malvados, y lo que vamos a ver es que la ira del Señor se va a encender y va a destruir la humanidad. Por eso he hecho. Dios aborrece el yugo desigual. Dios aborrece las relaciones entre creyentes y no creyentes. Es diferente cuando alguien está casado, luego conoce al Señor. Hablamos de buscar al impío como elección propia.
En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen en común el creyente y el incrédulo? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la orden de Dios es clara. No os unáis en yugo desigual. Hermano, repito una cosa, si una persona, miembro de la iglesia, decide entablar una relación con un impío de noviazgo, no se va a poder casar aquí y no va a poder ser miembro. Eso es pecado a los ojos de Dios, no es un consejo, es una orden. No es Dios diciendo, te recomiendo que te cases con un creyente. No, es no os unáis en yugo desigual. Es una prohibición, y buscar el yugo desigual es ir contra la voluntad de Dios, es pecado y debe ser disciplinado en la iglesia. Porque ¿qué va a pasar si empezamos a promover esos matrimonios mixtos entre creyentes y no creyentes? Ya basta que rogamos para que el Señor salve a aquellos que ya estaban casados y luego conoció uno al Señor, y rogamos para que salve a su esposo o para su esposa, para que encima muchos, contra la voluntad de Dios, decidan emprender ese viaje misionero para creer que salvarán a alguien a través del matrimonio. Eso es que la gente considera que deben elegir por gusto más que por voluntad de Dios. El Señor no te ha dicho si tiene que ser rubio o moreno. El Señor no te ha dicho si tiene que ser alto o bajito. El Señor no te ha dicho si tiene que ser delgado o gordito, pero el Señor te ha dicho que tiene que ser creyente. Y lo hace por cuidar tu fe, por cuidar tu vida espiritual, y porque el Señor quiere que te unas con otro adorador que lo adora en espíritu y en verdad. Hermano, lo importante aquí es que el resultado de una unión de dos linajes o dos grupos de personas fue aborrecido por el Señor, y solo trajo como resultado el multiplicarse la maldad en ese tiempo. Repito, tengo buenos amigos que creen en la postura de ángeles caídos, los quiero y no los considero malos maestros, si es que al final es algo que tendré que estudiar más a fondo, pero hasta hoy no es una postura que me haya convencido, porque me hago mil preguntas sobre esas relaciones entre seres espirituales y seres humanos. Pero repito, dos cosas. Una, ¿es eso fundamental en la fe, en el plan de redención, en la salvación? No, es un tema secundario. Por eso sabemos caminar con esas iglesias y pastores que en eso tienen una postura diferente. Pero dos, y más importante, ¿es el tema central de aquí? ¿Los gigantes? No. No lo es. Los Nefilim no son el tema central de aquí. Ahora sí que vamos a ir a llegar al tema central. Génesis 6:3 dice así: entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. La maldad empieza a aumentar de una manera tan severa que el Señor decide hacer algo. No puedo permitir que gente tan malvada, con tanto dolor, tanta amargura en el corazón, tanta iniquidad, tanta lascivia, tanta inmoralidad, tanta violencia, viva 800 años, 900 años, 700 años, que vivan poco. Y son 120. Hermano, ahora piensa una cosa mirando nuestra sociedad. ¿Hay maldad en nuestros días? Imagínate que estos hombres, que estas personas vivieran 900 años. Imagínate que dictadores políticos vivieran 900 años, que asesinos vivieran 900 años, que traficantes de droga, jefes de cárteles vivieran 900 años, que violadores vivieran 900 años. El Señor redujo la vida del hombre. Ahí dice a 120. Luego vamos a leer un salmo que dice, la vida del hombre son 70, 80 años, y ahí llega con artritis, artrosis y dolores. Pero ¿cuál es el motivo? La maldad del hombre. La maldad del hombre.
Dios ve ese aumento de maldad y dice algo curioso: no contenderá mi espíritu para siempre con ellos, porque ciertamente Él es carne. Mira qué interesante: no contenderá mi espíritu para siempre con ellos, porque ciertamente es carne. Se ven reflejadas dos palabras interesantes: espíritu y carne. Lo mismo que vemos en Génesis en la creación del hombre: carne y aliento de vida. El Espíritu Santo, el Espíritu que no iba a contender con el hombre por siempre, ha estado presente desde la creación. Recordemos que en Génesis 1:2 decía: y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hermano, de siempre el Espíritu Santo ha obrado en la creación. Hay personas que creen que el Espíritu Santo empezó a trabajar en Hechos 2, y eso es un error teológico. Hay gente que dice: el Espíritu Santo descendió a la tierra en Hechos 2. No. Hechos 2 fue el cumplimiento de una promesa, fue el sello de una nueva etapa, fue el sello de una nueva era, pero no fue el único momento en que el Espíritu Santo empezó a trabajar. Sí, desde aquel momento el Espíritu Santo empezó a trabajar de manera diferente. Pero el Espíritu de Dios ha estado presente en el relato bíblico. Estuvo presente en la creación y ha estado presente ahí claramente, porque el Señor dice que mi Espíritu no va a contender con el hombre por siempre. Si sigues leyendo las Escrituras, verás al Espíritu de Dios ayudando a Moisés, David, Josué, cómo el Espíritu de Dios era quien capacitaba reyes, capacitaba sacerdotes, ungía y capacitaba a los profetas. Siempre ha estado presente. La diferencia es que en el antiguo pacto vemos la expresión al Espíritu dicha de esta manera: el Espíritu estaba sobre él. Y en el Nuevo Testamento vemos la expresión dicha de esta manera: el Espíritu está en él. Es diferente. Porque sí es cierto que para los creyentes se dice que una vez creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso hay algo curioso que ves en el antiguo pacto: que el Señor ponía su Espíritu sobre él y luego podía retirar su Espíritu. El Espíritu de Dios podía estar ayudando a Saúl. Saúl desobedece a Dios, deshonra a Dios, y el Señor quita su Espíritu de Saúl. Pero el Espíritu de Dios no está sobre mí. El Espíritu de Dios está en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Hay un cambio. Es muy bonito entender esto. Cuando terminemos la parte de la santificación los martes, que volvamos a retomar doctrina fundamental, habrán unas clases dedicadas únicamente, así como hicimos con Jesús, dedicadas únicamente al Espíritu Santo, y podremos entender más cosas. Pero eso es importante. El Espíritu de Dios siempre ha estado. Que nadie piense que empezó a estar en Hechos 2, siempre ha estado desde la creación, y el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué? Por el aumento de la maldad. Hermanos, ese es el tema. El tema de Génesis 6 es cómo ve Dios la maldad del hombre. No son los gigantes. No es averiguar y darse 1000 vueltas alrededor de ese asunto. Hay gente que menciona los gigantes y ¿sabes qué hace? Ya desconecta del estudio y empieza a buscar más y pensar, y se ha quedado en los gigantes. Eso es inmadurez. Porque los gigantes no son el tema. El tema es la maldad del hombre. Porque lo vas a ver en Génesis 6, 7, 8. Vas a ver las consecuencias del pecado delante de la nariz de Dios. Gigantes ya no quedan entre nosotros. Pero el pecado sí. Y tenemos que saber cómo le sienta a Dios la maldad. ¿Qué le provoca a Dios el pecado? Eso es lo que debemos ver. En Génesis 6:5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el hombre no ha cambiado. El hombre no ha cambiado. La intención del hombre siempre es hacer el mal. Tú no puedes pensar como los impíos, porque el impío piensa: yo no pienso en hacer siempre el mal. Cuando nosotros vemos aquí hacer siempre el mal, debemos entender que es hacer siempre lo contrario a la voluntad de Dios.
Nosotros vemos esto y si lo leemos como un impío pensamos que la voluntad del hombre es siempre matar, violar, asesinar. No, pero puede ser tener una relación sexual con su novia. Puede ser orgulloso, puede ser salirse con la suya con una pequeña mentira. Es siempre el mal, es siempre orgullo, egocentrismo, el amor propio, quererse a sí mismo y su ombligo, protegerse a uno usando mentira o lo que haga falta, usar lo que haga falta para crecer en el trabajo, pisotear a un compañero si tengo que hacerlo para ascender. El hombre siempre va a ser así. Busca lo suyo. ¿Tú sabes lo que es 666? Del hombre, por el hombre y para el hombre. Eso es el hombre. Dios es 777, de Dios, por Dios y para Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero nosotros vivimos ¿cómo? De mí, por mí y para mí son todas las cosas. Así vive el mundo. Ese es el corazón del hombre sin Dios. Vive para Él, por Él y de Él. Mi vida es mía. ¿O no escuchas a gente decir eso? Eso te lo dice hasta tu hijo a veces. Es mi vida, mamá. Es mi vida, papá. Es mi vida. Que es mi cuerpo. Si me lo quiero pintar, rayar, tatuar, es mi cuerpo, es mi vida. Son mis de mí. El hombre vive así, ensimismado. Nosotros debemos vivir para su gloria. Es el cuerpo que Él me dio, es la vida que Él me dio, es el día que Él me dio para Él. Este día es del Señor. Si hoy estás despierto es del Señor y te lo ha dado para Él, no para ti, no es tu día. Cuando tú tengas un día libre, piensa que es el día libre del Señor. Úsalo bien. No significa que no puedas descansar, no significa que no puedas pasear, pero piensa en Él y su gloria, porque Él te lo regaló. El mundo no es así. El corazón del hombre siempre quiere hacer el mal. Ese es el problema del hombre desde siempre, el corazón. Mateo 15:19, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del corazón. Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Todo viene del corazón. Las guerras, los homicidios, los adulterios, las borracheras, las inmoralidades, todo viene del corazón. Y el Señor mira abajo y solo ve maldad. ¿Crees que ahora ve algo diferente? No. Pero entenderemos por qué todavía estamos aquí. Pero sigue viendo lo mismo, porque esa es la condición general del hombre. El Salmo 14, versos 1 al 3 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Recuerdan una ocasión que el Señor habla con alguien de manera muy cercana y le dice: mira, yo voy a matar a esa ciudad, a destrozarla? Y ese hombre le dice: Señor, ¿no será que hay ahí unos cuantos justos y destrozas a los justos con la ciudad? Es muy interesante esa conversación. Viene a ser algo como: si me encuentras 100, paro. Bueno, venga, si me encuentras 50, no lo hago. Bueno, venga, si me encuentras 10 en toda la ciudad que valgan la pena, justos, íntegros, que me obedezcan, no lo hago. Mejor cállate. No vaya a ser que tú te vayas con ellos. Porque el Señor siempre toma uno, como veremos hoy al final, y es porque halló gracia, no porque era el mejor, porque halló gracia. El texto nos está enseñando la condición del hombre. La condición del hombre es hacer el mal siempre desde su juventud. Siempre. Es interesante que reconozcamos la maldad que tenemos, porque incluso siendo creyentes todavía luchamos con ella. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres creyente? Tienes al Espíritu Santo. Ya no tienes un corazón de piedra, tienes un corazón de carne. El Espíritu de Dios mora en ti. Dios es tu Padre. Has sido iluminado por la gracia de Dios para comprender su palabra. Has visto la gloria de Dios en la faz de Cristo y todavía tienes luchas con tu pecado. Imagínate el impío que no cree en Dios
no tiene al Espíritu Santo y sigue con su corazón de piedra. Para mí la prueba de la maldad del mundo no es el mundo, soy yo, que siendo creyente lucho con ella. El mundo no lucha, la vive, pero yo soy cristiano y lucho para no pecar, y lucho para no ofender a Dios, y le pido perdón porque lo hago. Imagínate tú cómo somos de buenos, si siendo creyentes tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor ve la maldad del mundo, ve que la inclinación del corazón del hombre es hacer el mal. Ese es el peso de Génesis 6, nuestra maldad, la maldad del hombre y lo que provoca en el corazón de Dios. En Génesis 6:6 dice así: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Hermanos, la palabra pesó en algunas traducciones, quizá los que tengan a su mano Reina Valera, si no me equivoco, pone se arrepintió Dios. La palabra que aparece aquí en hebreo, esa palabra que en algunas traducciones es arrepintió, o la palabra que algunas traducciones dice es pesó, es la palabra nakyam, que significa respirar profundamente, lamentar, pero también significa arrepentirse. Y este es otro de esos textos que resulta curioso, porque dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Ok, tenemos un texto que dice literalmente, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahí te llegan los eruditos ateos y te dicen, la Biblia se contradice. No, hay que saber leerla. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay un texto que dice que el Señor te tiene bajo sus alas? ¿Sí o no? ¿Dios tiene alas? ¿Hay un texto que dice que estamos a la sombra del Altísimo? ¿Tú ves la sombra? ¿Dios tiene sombra? ¿Hay un texto que dice que el Señor te tiene en la palma de su mano? ¿Dios tiene palma de mano? La Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces se contradice la Biblia porque Dios es espíritu, pero ahora tiene mano, tiene alas, nos cuida como una gallina a los polluelos. No, nosotros tenemos que saber que hay cosas que son a veces un lenguaje, lo voy a decir sin tecnicismos. La Biblia en ocasiones utiliza un lenguaje humano, expresiones de los hombres para referirse a Dios, para que nosotros podamos entender lo que Dios está sintiendo. Dios es Dios. Es imposible que nuestra mente limitada y pequeña logre captar lo que Dios puede sentir, lo que Dios puede expresar. Somos demasiado finitos para poder comprender un ser tan eterno e infinito. Entonces, ¿qué hacen algunas expresiones? Se refieren a Dios de una manera humana para que nosotros con mente humana, hablar humano y pensar humano, entendamos lo que Dios está expresando. Porque si te das cuenta, dice, y le pesó o se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. A ver, si Dios se hubiera arrepentido, como tú y yo interpretamos el arrepentimiento, Dios ya no es perfecto. Porque tú y yo, ¿por qué nos arrepentimos? O bien porque hemos pecado, entonces Dios ya sería alguien que puede pecar. O bien porque hemos hecho algo que no es perfecto. He tomado una decisión, no ha sido la acertada, me arrepiento. He dicho una palabra que no ha sido la adecuada, me arrepiento. He construido esto, he pintado aquí la sala, veo que ahora no queda bien, me arrepiento. Arrepentirse es o bien por el hecho de haber pecado, o bien por el hecho de que hemos tomado una decisión imperfecta, mala, equivocada. Si yo creo que Dios literalmente como nosotros se arrepiente, doy por hecho que Dios puede pecar o doy por hecho que Dios se puede equivocar. Entonces tiro a la basura la santidad de Dios, tiro a la basura la perfección de Dios, tiro a la basura todos esos atributos. Por otro lado, si el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, directamente no deja ni a Noé. Los quita de la tierra y ya está.
Por otro lado, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí o no? Dios sabía que eso iba a pasar. Entonces, si sabía que iba a pasar y se iba a arrepentir, pues no lo haga. Entonces, no quiere decir literalmente que se arrepintió como nosotros comprendemos ese se arrepintió. Es una palabra que aparece en más de una ocasión en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Samuel 15:11 dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Yo sabía que no estaba bien, yo dudé, yo cuando puse a Saúl de rey no estaba seguro del todo, yo estaba aquí con los ángeles hablando, no lo veo claro, bueno, venga, los ángeles me decían: Dios, arriésgate, quién sabe, igual lo hace bien. Mira, me arrepiento. No, Dios no tiene esas conversaciones. Es más, Dios sabía que Saúl le iba a traicionar porque Dios conoce todo. Lo que Dios nos está dando a entender con estas cosas es que es lo que provocan esas cosas en el corazón de Dios. Por eso dice que Dios mira la maldad del hombre, le pesó al Señor haber hecho al hombre y sintió tristeza, dolor, quebranto en su corazón. Te he dicho que los gigantes no son el tema es cómo le sienta a Dios nuestro pecado. Dios odia el pecado, aborrece el pecado. Le da náuseas. Hermano amado, la gente piensa, y yo reflexionaba ayer sobre esto, la gente piensa que Dios nos mira a nosotros así, feliz y gozoso, porque somos su pueblo, le cantamos y adoramos, y mira al mundo, bueno, lo ignora. No, Dios nos mira a nosotros con gozo y mira al mundo con ira. No. Sí, la Biblia dice: Dios está irado todos los días con los que cometen iniquidad. Dios está irado porque Dios odia esa maldad. Dios aborrece ese pecado. Hermano amado, Dios sintió pesar en su corazón y sigue viendo la misma maldad. Por lo tanto, sigue sintiendo el mismo pesar cuando mira aquí abajo. ¿O qué siente el corazón de Dios cuando un adulto viola a un niño? No, Dios es indiferente, no mira esas cosas. ¿Qué crees que se mueve en Dios al ver esas atrocidades? ¿Tú cómo crees que Dios mira tu casa cuando te estás gritando con tu esposa? Os estáis diciendo barbaridades, tu hijo llorando de miedo en la habitación. ¿Cómo crees que mira Dios eso? ¿Que se pone otro canal? Que dice: no está interesante. Le pesa, lo aborrece. Dios odia el pecado, hermano. Dios no es indiferente al pecado. Y te voy a decir una cosa, como creyentes deberíamos orar para que empecemos a sentir el pecado como Dios lo siente. ¿Sabes cuál es el problema de muchos creyentes? Que quieren ser santos porque Dios dice que seamos santos sin antes sentir el pecado como Dios lo siente. No iremos hacia la santidad a buena velocidad sin antes odiar el pecado a buena velocidad. Mientras veamos el pecado como poquita cosa, no vamos a crecer en santidad. Ora para que Dios te haga santo, pero en esa oración suma una cosa: Señor, hazme sentir por el pecado lo que tú sientes. Hazme odiarlo como tú lo odias. Porque yo soy humano y pecador y he nacido en esta cultura, entonces a mí hay cosas que no me parecen tan graves. Hay mujeres que te dicen: a mí lo del bikini no lo veo tan grave, pero no importa cómo lo ves tú, que has nacido en una generación semidesnuda. ¿Cómo lo ve Dios? A mí esto no lo veo tan grave. Hermano, es que no es como lo vemos nosotros. Es que entonces vamos a tener un dilema eterno entre tú y yo. Tú verás algo más grave, yo veré algo más grave, tú verás esto importante, yo no tan importante. Pero se trata de cómo lo ve Dios. El problema de la iglesia todavía sigue pensando que tiene voz y voto en esta historia. No, nuestro deber es someternos a Dios. Dios le pesa el pecado, le produce quebranto en el corazón, dolor en el corazón, aborrecimiento en el corazón. Dios no cambia de opinión como nosotros, pero Dios expresa cambios de opinión en la Biblia. Éxodo capítulo 32, versículo 14. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Míralo, Él dice que va a hacer algo y luego desiste, se arrepiente. En Jeremías 26:3, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a causa de la maldad de sus obras. Mira.
El Señor ahora mismo tiene un rayo sobre tu cabeza esperando porque es su voluntad. Pero si te arrepientes, quita el rayo y dice, me arrepiento de lo que le iba a hacer. O nosotros vimos un texto así, Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino. ¿Recuerdan? El ayuno de Nínive, el arrepentimiento de Nínive. Y dice, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El Señor, si se arrepintió de lo que iba a hacer, es que lo que iba a hacer no era perfecto. Repito, la Biblia tiene expresiones utilizadas de manera humana para que entendamos que Dios no cambió como nosotros de parecer. Ahora quiero esto, ahora no quiero esto, porque entonces, amado hermano, yo temblaría. Si tengo un Dios que va cambiando de parecer, yo tiemblo, porque hoy te quiero y no. Hoy te salvo y no. Hoy cielo, mañana infierno, según como me pilles. Pero no, Dios es fiel. Dios es firme. Lo único que Dios quiere que entendamos lo que ha pasado en la escena. Lo que quiere que entendamos es lo que conlleva el arrepentimiento. No que Dios cambie de parecer. Ahora te digo una cosa. ¿Por qué? Mira, Dios dijo que iba a consumir Nínive. Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió de lo que les iba a hacer. ¿Quién mandó Jonás a Nínive? Dios. ¿Para qué mandó Dios a Jonás a Nínive? Para dar un mensaje de juicio. ¿Tú crees que Dios no llevó a Jonás a Nínive sabiendo que Nínive se iba a salvar? Es más, Jonás lo sabía también, hasta Jonás sabía eso. Porque Jonás en un momento de rabia y cólera dice, si es que yo sabía que eres demasiado bueno. Si es que yo sabía que iba a venir aquí lo de os va a matar, iban a llorar y tú te ibas a conmover. Por eso nosotros no nos gusta predicar a quien odiamos, porque sabemos que Dios es demasiado bueno. Y Dios lo puede salvar, pero yo no quiero, porque no lo merece. Porque todos nosotros tenemos un pequeño Jonás en nuestro corazón. Dios tiene que salvar a los perdidos, pero al que me violó no. Pero a aquel dictador no. ¿Por qué a todos sí y a él no? Porque bajo tu criterio, él es tan digno de salvación como tú y como yo. Tan digno. Porque no quiero ir a predicarle porque sé que tengo un Dios demasiado bueno. Y qué coraje me daría que Dios salvara al que me violó y no salve a mi madre, que me dio la vida. Nosotros a veces queremos ser los que eligen los salvos. ¡Qué peligro! Porque si aquí a cada uno le cae uno bien y uno mal, y cada uno eligiera, todos estamos en la lista de alguien que le caemos mal. Aquí no se salva nadie. Gracias a Dios que la salvación es del Señor y no nuestra. Hermano, lo que el texto nos quiere expresar es que Dios aborrece el pecado y produce un profundo dolor, aborrecimiento, quebranto en su corazón. Y eso es un aviso para nosotros también, Porque yo no sé quién piensa que por ser creyentes, cuando el creyente peca, al Señor no le ofende tanto. Me ofende el de ellos. Mira qué curioso. Hay gente que piensa, el de ellos es terrible, el de estos pobrecitos. No. Te voy a decir una cosa, ¿qué es más terrible? ¿El de esos que no saben que es pecado bajo su moral? ¿O el tuyo? Que dices, es pecado, Dios lo odia, pero lo voy a hacer. El nuestro es más terrible que el de ellos. Por eso el Señor dice que al que más se le da, más se le demandará también. Hay gente que va a tener un juicio muy severo. ¿Sabes por qué? Porque ahí estuvieron sin escuchar mucho del Señor. Pero hay gente que estuvo días, semanas y años escuchando la palabra, escuchando arrepiéntete, ven a Cristo, este es el Evangelio, esta es la Escritura. Y aún así dirá Dios que no. Tremendo, Tremendo. Hermanos amados, Efesios 4:30 dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabes qué significa, creyente? Que cuando pecas, el Señor sigue pesándole. Le sigue pesando. Y mira qué interesante, porque a nosotros nos puede afectar de una manera diferente. Hay creyentes que cuando pecan, la alabanza ya no suena igual. La oración pierde.
su fluir, la alabanza pierde su gozo, la palabra ya no me entretiene, ya no es tan profundo. Antes estaba como 100% conectado, ahora estoy un poco despistado. Eso es que a Dios le ha pesado tu pecado. El Espíritu Santo ha sido entristecido y estás pagando las consecuencias. Tu vida espiritual no está igual, porque el Espíritu Santo ha sido entristecido por el pecado. No entristezcáis al Espíritu Santo. Este texto nos enseña que Dios aborrece el pecado. ¿Y cómo vemos esto con más claridad? Por la decisión que toma el Señor. Génesis 6:7. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. ¿Cómo debe sentirle a Dios el pecado para que decida borrar de la faz de la tierra al hombre que ha creado? Y así vive el mundo hoy, como en aquellos tiempos, con la sentencia del juicio, viviendo como si nada fuera a pasar. Eclesiastés 8:11 dice: como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. ¿Te has dado cuenta? Como la sentencia no se ejecuta ahora, siguen haciendo el mal. Yo he visto gente que me ha dicho: si a Dios no le gustara lo que estoy haciendo, me castigaría. Me parece muy curioso, porque es literalmente lo que dice este texto. Gente que a lo mejor, como he dicho antes, no te unas en yugo desigual. Si Dios no quisiera que estuviera con esta persona, me castigaría. Te va a castigar, tranquilo. Pero mira lo que dice el texto: como la sentencia no es enseguida, el corazón del hombre sigue haciendo cosas. Como el adúltero todavía no le pilló su mujer, queda un día más, queda un día más, queda un día más. Como el niño, sus padres todavía no le han pillado, coge otra moneda, coge otra moneda. Nosotros somos así. Como no me salta el radar, sigo a 180. Porque el ser humano es así, solo tiene miedo a la sentencia, no tiene miedo al pecado. Por eso les puedes decir: viene un diluvio. Siguen pecando porque no caen gotas. Está el día claro. Por eso les puedes decir: viene el juicio de Dios. No veo nubes raras, ni me da taquicardia al corazón, ni siquiera creo en eso del infierno. Así es el hombre. Pero así como el Señor decretó juicio sobre esa generación, el Señor también ha decretado un juicio sobre esta. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. El Señor odia el pecado, y lo odia hasta el punto, le pesó tanto que determinó erradicar la humanidad de la faz de la tierra. La gente dice: ¿cómo puede ser que un Dios bueno haya creado un castigo eterno como el infierno? Te repito lo mismo que hemos leído hoy, porque Dios odia el pecado. Y cada día te está dando una nueva oportunidad de no estar en ese lugar. Una nueva oportunidad de arrepentirte. Una nueva oportunidad de poner tu fe en Jesús. Una nueva oportunidad de vivir para su gloria. Él es paciente. Él es misericordioso. Él levanta a sus pregoneros como Noé para decir: viene juicio, viene juicio. Él usa a sus predicadores pesados y enfadados para decir: no juegues con Dios. Pero preferimos seguir. No lo llegamos a creer, pero el juicio vendrá. Y habrá un lugar donde hay lloro y crujir de dientes por toda la eternidad, para aquellos que no quisieron mirar al Señor y arrepentirse. Pero ahora el versículo 8 nos muestra la única esperanza de salvación. ¿Y sabes cuál ha sido siempre? La gracia de Dios. Porque el versículo 8 dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es interesante porque tú esperarías: pero Noé fue el único bueno. Pero Noé fue el único digno, pero Noé fue el único perfecto, pero Noé fue el único que no se contaminó. Pero dice: pero Noé halló gracia.
¿Y sabes cuál es la prueba de que es gracia? Lo leeremos más adelante. ¿Qué es lo que hizo Noé justo después de bajar del arca? Pecar contra Dios. Óyeme, salen del huerto, salen del Edén, uno mata al hermano. Salen del arca, uno se emborracha. Si Dios exterminara la humanidad, dejara solo un par de parejas para volver a poblarla, volveríamos a llenarla de maldad. Porque no se trata de dame una nueva oportunidad, se trata de hazme una nueva criatura. Hermanos, nosotros no necesitamos una nueva oportunidad de Dios, necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos ser nuevas personas. Necesitamos su espíritu, necesitamos morir a lo que éramos. Necesitamos ser purificados. Pero la salvación es solo gracia, hermano. Nadie es digno. Abel no era digno. Adán no era digno, Eva no era digna. Pecaron, merecían morir y el Señor, gracia, les dio vestiduras. Caín merecía morir, el Señor, gracia, le puso un sello para que nadie lo matara. Noé también merecía morir, lo demostrará después de bajar del arca, pero Dios, gracia. Porque Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe de ellas. ¿Te has dado cuenta, hermanos? ¿Se han dado cuenta? Los gigantes no eran lo más importante. Lo más importante siempre ha sido Dios. En ese texto hay diferentes tipos de lectores en la Biblia. Hay gente que le gusta lo misterioso. Por eso hay gente que le encanta Apocalipsis, los gigantes y todo lo raro, difícil y escondido. Y yo creo que hay una dosis de humildad que debemos tener, que hay cosas que vamos a pasar la vida estudiando y no vamos a tener a ciencia cierta 100% de que esa era la postura correcta. Pero cuando leemos la Biblia tenemos que pensar no en lo que me da curiosidad, sino en Dios. Y hoy hemos aprendido una cosa. La maldad del hombre llenó la tierra. Porque el corazón del hombre es malvado. Hermano, hacemos cosas malas porque somos malos. No hay otra. Si fuéramos buenos, haríamos todo bueno. Si fuéramos simpáticos, solo seríamos simpatía. Pero a veces estamos amargados porque hay amargura dentro. Hacemos cosas malvadas porque hay maldad dentro. Solamente que le rogamos a Dios, ayunamos y buscamos para que eso cada día muera más y se vea más de Cristo. Pero la misma maldad que había entonces sigue hoy. Allí el Señor le pesó y determinó consumir la tierra, con animales incluidos, excepto unas parejas que veremos más adelante. Pero en este tiempo el Señor vendrá con juicio y no habrá un arca disponible para librarnos del diluvio, porque ya no será agua, será fuego. Pero sigue habiendo un arca, y ese arca es Cristo. Y así como Noé decía, entrad en el arca para ser libres del diluvio, tenemos que decirle a este mundo malvado, entrad en Cristo para ser libres del juicio venidero. Porque Dios es santo y su juicio vendrá, porque sigue aborreciendo la maldad y el pecado, y su espíritu no contenderá con los hombres para siempre. Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero el juicio llegará, y tú y yo, como Noé, debemos ser pregoneros de justicia. A veces pasamos tiempo debatiendo tanto en temas secundarios como quiénes son los gigantes y deberíamos pregonar más. Entra en el arca, que llega el juicio. Habrá gente que se salvará y ni pensará en los gigantes, porque basta con que conozcan a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el Señor nos ayude a entender cuánto aborrece el pecado. Que el Señor nos ayude a entender que un juicio está por venir. Y que el Señor nos ayude a entender que así como tuvo con Adán y Eva, así como tuvo con Noé, tú y yo estamos aquí no porque somos más dignos ni más buenos,
ni más santos. Estamos aquí porque Juan Manuel halló gracia a los ojos de Dios. Diego halló gracia a los ojos de Dios. Nadine halló gracia a los ojos de Dios. Mónica halló gracia a los ojos de Dios. Clicia halló gracia a los ojos de Dios. Tony halló gracia a los ojos de Dios. Alan halló gracia a los ojos de Dios. Aquí nadie es digno. Solo el Cordero es digno. Bien, vamos a orar. Padre, gracias por hacernos entender, Señor, estas verdades tan importantes, por hacernos entender, Señor, cómo pesa a tu corazón la maldad de los hombres, por hacernos entender, Señor, el quebranto, Señor, el aborrecimiento que produce en ti el pecado, Señor. Ayúdanos a odiar ese pecado porque tú lo odias. Y cada día correr a ti en adoración entendiendo, Señor, que hemos hallado gracia delante de tus ojos. Y ayúdanos a anunciar el Evangelio más y más cada día, para que otros entiendan, Señor, que también pueden entrar, Señor, en el arca de salvación que es Cristo y ser libres del juicio venidero que vendrá sobre todos como un ladrón en la noche. Haznos, Señor, centrar nuestro corazón en lo que es importante, vivir una fe verdadera y tener un corazón agradecido por la gracia salvadora que derramaste sobre nosotros. Te pido, Señor, que a pesar de mi torpeza, de mi limitación, Señor, de verdad, Señor, reconozco que este texto ha sido muy difícil para mí, muy complejo en algunos puntos, pero, Señor, que a pesar de mi debilidad y mi pequeñez, tú hayas podido usar mi vida para, por lo menos, edificar el corazón de tu iglesia y hacerles entender lo más importante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.